enseñanza. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo en donde nos permites estar reunidos como iglesia. Gracias por ser tan buenos con nosotros y poder adorarte y exaltarte como tú lo mereces. Gracias, Señor. Gracias por toda tu bondad y tu misericordia que has derramado durante todas nuestras vidas y que nos has sostenido, nos has guiado, nos has corregido. Y te damos gracias porque nunca nos dejas en la misma condición en la que estamos. Así es que te agradecemos y te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, que nos ayudes. Ayúdanos en este tiempo para poder discernir tu palabra, para poder entenderla. Y a mí, Señor, que tu Santo Espíritu guíe cada palabra, cada pensamiento, cada inclusive tono de mi voz, para que todo junto te dé solo la honra y la gloria a ti. Ayúdame a no pecar contra ti aún predicando, sino que tú seas exaltado a través de la predicación de tu palabra. Y te rogamos que esta predicación produzca fruto y fruto abundante para tu gloria, no para la nuestra, que sea para ti, Señor. Y te damos gracias por todo. Te alabamos y te bendecimos. Damos honra y gloria solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si gustan anotar el título para aquellos que anotan, esa enseñanza se titula ¿Vives lo que crees? Mis amados hermanos y amigos, en nuestros tiempos, en estos tiempos, estamos, y no me dejarán mentir, estamos viviendo una crisis severa de valores. Y muy seguramente cada uno de nosotros puede confirmar este hecho. Si reflexionamos un poco, hermanos, nos daremos cuenta de que la integridad es un valor en peligro de extinción. El mantenerse firme ante sus convicciones es algo que cada día se está extinguiendo por la maldad que hay en este mundo. Ahora, hermanos, lo lamentable de esta situación no solo es el hecho de que eso está sucediendo a nivel secular, es decir, fuera de la iglesia, sino que además en muchas ocasiones ocurre dentro del mismo pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, hoy es vital que se levanten hombres y mujeres de Dios que, como los hijos de Isaacar, sean expertos en discernir los tiempos, sean capaces de conocer y entender la época que les ha tocado vivir, y que por la sabiduría que poseen tengan la habilidad de saber qué deben hacer tanto como individuos, como familia, como iglesia, como empresarios o aún como nación, en caso de que a alguno de ustedes les toque dirigirla, hermanos. Ahora, hermanos, esto lo he extraído, la mayoría de la predicación la he extraído de dos libros que se los recomiendo. Uno se llama Vivir en Integridad, que ha sido escrito por Miguel Núñez, y el otro es El Poder de la Integridad. Son libros muy buenos, y ese último es de John MacArthur.
Y fíjense lo que dice este Miguel Núñez al respecto de lo que vamos a aprender el día de hoy, hermanos. Dice, y cito textualmente, esta crisis de valores tiene y tendrá consecuencias catastróficas a diferentes niveles. En primer lugar, a nivel individuo. Tanto en hombres como mujeres, hermanos, podemos observar una falta de integridad que tiene que ver en que no tienen la fortaleza de carácter que se requiere para sostenerse en tiempos de dificultad, soportar la presión y vivir moralmente a nivel personal. Y fíjense, hermanos, esto afecta todos los ámbitos de su existencia, dice Miguel Núñez, y se traduce en un irrespeto hacia la vida, hacia el prójimo, hacia las instituciones y hacia las autoridades. Y menciona que en el año 2005, una encuesta realizada por la empresa Gallup reveló, y eso es crítico, hermanos, porque eso es un reflejo también de nuestra sociedad y de nosotros, reveló que en Estados Unidos el 59% de los norteamericanos opinaron que para tener éxito hay que hacer lo que sea necesario, sin importar el costo. Fíjense, el 59%, hermanos. Y el 42% opinó que para tener éxito hay que mentir. 42%, hermanos. Si esa es la mentalidad con la que el individuo vive, imaginémonos ahora qué va a suceder cuando esa persona sea un empleado, sea un gerente, sea un padre de familia, sea un presidente de una empresa. La manera en que este individuo vive a nivel personal tendrá un impacto en la forma en que se desempeñe en todas las demás áreas de su vida. Por eso la importancia de la integridad. En segundo lugar, hermanos, esta crisis de valores ha tenido consecuencias a nivel familiar. Es lamentable la inestabilidad que reflejan muchos de los hogares en nuestra sociedad. Vemos un distanciamiento entre sus miembros a tal punto que aún viviendo bajo el mismo techo, están alejados emocionalmente los unos de los otros. Cada día vemos más hogares fragmentados y un aumento en la tasa de divorcios que en algunas sociedades alcanza hasta el 50%. Y esto sin contar, hermanos, aquellas parejas que a pesar de no estar divorciadas desde el punto de vista legal, viven separadas física y emocionalmente de tal forma que es casi un divorcio, pero nada más que encubierto en la familia, dentro de esas cuatro paredes. Y en tercer lugar, hermanos, hay consecuencias de esta crisis de valores a nivel de las instituciones, tanto privadas como gubernamentales. La corrupción, la ineficiencia en el trabajo y la falta de ética profesional son el resultado de una crisis de valores a nivel del individuo que está afectando a la sociedad. Pero hermanos, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, como creyentes, debemos recordar que a la iglesia se le ha dado el rol de ser sal y luz. Y no debe callar
ni tampoco puede permanecer pasiva ante realidades como esta. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, por esta razón, hermanos, vayan conmigo a las Escrituras. En el Salmo 119, que ahí nos da la clave de cómo podemos nosotros mantenernos íntegros en esta sociedad. Y no nada más como sociedad, sino como individuos, que ahí es donde empieza todo. Vayan conmigo al Salmo 119, versículo 9 al 11. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y nos responde el salmista, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora fíjense cómo lo dice esta versión, porque de ahí es de donde extraje lo de la integridad. Aquí en este pasaje, seguramente ahí se los pusieron, en el versículo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Eso habla de santidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Y fíjense cómo lo traduce esta versión. ¿Cómo puede mantenerse íntegro el joven? Y la integridad y la santidad es como si lo pusiéramos en una ecuación, es igual. ¿Sí, hermanos? Entonces aquí nos pregunta, ¿cómo puede mantenerse íntegro el joven? Y nos dice esta versión, viviendo conforme a tu palabra. Versículo 10, me he esforzado cuanto he podido por hallarte, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Allí está la clave, hermanos, de cómo nosotros podemos mantener esa integridad en nuestra vida. Ser, como por decirlo de esta manera, ser de una sola pieza, para que no de una cara con una persona y con la otra me convierta en otra persona, sino ser la misma persona en la misma situación. Y hermanos, cuando consideramos la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad, eso nos abre el camino para que desarrollemos la integridad en lugar de ceder a ciertas concesiones, darme ciertas concesiones. Y esencialmente, hermanos, la integridad significa ser fiel a las normas éticas de uno mismo. Pero en nuestro caso, claro está, es a las normas de Dios. Ser fiel a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y no desviarnos, como dice la Escritura, ¿verdad? Ni a derecha ni a izquierda, sino ir por ese camino estrecho, angosto, sin salir, descarrilarnos, ¿verdad, hermanos? Así es que la integridad, hermanos, describe a alguien sin hipocresía, sin doblez, alguien que es totalmente consistente en las convicciones que expresa. Eso es una persona íntegra, una persona que carece de integridad, es decir, alguien que dice una cosa y hace otra, es un hipócrita. Ahora, hermanos, aquí me gustaría hacer una pequeña distinción entre la honestidad y la integridad, ya que no son necesariamente lo mismo. La honestidad demanda que admitamos lo que hicimos. ¿Sí, hermanos? Es decir, cometí una falta, pequé contra Dios,
debo de admitirlo, confesar mi pecado. Eso es honestidad. Nada de que, ay, esto me lo guardo para que, pues nada más voy a decir lo que se enteraron. Y todo lo demás, ahí lo guardo por debajo del tapetito. Hasta que alguien más lo descubra, ah, sí, me faltó decir esto. No, eso no es honestidad, hermanos. De honestidad es que admitamos lo que hicimos, pero la integridad demanda que no quebrantemos lo pactado. Es muy diferente. Pero si lo quebrantamos, la integridad también me lleva a que debo admitir por qué hicimos lo que hicimos. Sí, hermanos, un ejemplo muy sencillo que se me viene a la mente y creo que el pastor ya lo ha dicho en una ocasión. Si tú llegas tarde aquí, por ejemplo, y dices, ay, es que se me atravesó el tren, eso es honestidad. Porque sí, a lo mejor sí se te atravesó el tren, claro, pero la integridad te debería llevar a esto, que a lo mejor te levantaste tarde, en lugar de levantarte a las 8, te levantaste a las 9 y tenías que estar aquí a las 9:30. Y luego aparte de que te levantaste, como ya te levantaste tarde, te levantaste de mal humor y discutiste con tu esposa y ahí ya te dio las 9:25 y entonces quisiste llegar en 5 minutos y en eso se te atravesó el tren. Pero la integridad te lleva a decir, ¿sabes qué, hermano? Sí, mira, me levanté tarde, la verdad, se me durmió el gallo, me levanté tarde y cuando me levanté tarde, me levanté de malas y discutí con mi esposa. Y pues como último efecto, pues fue que se me atravesó el tren. Y por eso es que llegué en última instancia tarde. Eso es integridad. Es muy diferente. Y nosotros necesitamos recordar, hermanos, que la integridad, aparte de que admitamos por qué hicimos lo que hicimos, también no debemos tratar de racionalizar o justificar. Ay, es que, pues, ¿tú tuviste la culpa, Roger? Le digo a Roger porque el Roger aguanta. ¿Sí? Es que el Roger tuvo la culpa. No, es que ¿qué yo hice? La integridad me lleva a escudriñar las motivaciones de mi corazón, no lo que me hizo la otra persona, sino que me lleva a por qué reaccioné de esta manera al que la otra persona me ofendiera. ¿Sí? Hasta allá llega la integridad. Y hermanos, nosotros necesitamos recordar todo el tiempo y los padres necesitan enseñarlos a sus hijos que la integridad va más allá de la acción. Tiene que ver con la intención del corazón y admisión de nuestras intenciones. Es un nivel diferente. Muchas de las veces, y yo me incluyo, quedamos solamente en la honestidad. Sí, pues hice eso por esto. Y a veces hasta le echamos la culpa al vecino, ¿verdad? Y a veces al clima. Sí, es que estoy irritado por el sol. No, pero eso está manifestando algo que hay en tu corazón. No es la culpa, no es el sol. La culpa es lo que hay en tu corazón y que eso se está manifestando externamente en queja. Pero hay algo que lo está motivando dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, surge la pregunta, ¿cómo puedo mantenerme íntegro? ¿Cómo puedo lograr ser una persona con integridad? El salmista entonces nos responde en el pasaje que acabamos de leer, en el Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede mantenerse el joven íntegro? Viviendo conforme a tu palabra. Amados hermanos, la Biblia debe ser tu mapa y guía. Y debes estar muy alerta de que tu camino sea conforme a sus instrucciones. Debes vigilar tu vida diariamente.
así como estudiar tu Biblia. Y has de estudiarla para que puedas vigilar tu vida diaria. Y a pesar, hermanos, del mayor de los cuidados, aunque tú pudieras decir, no, yo tengo el mejor mapa, tengo una erudición extraordinaria de la palabra de Dios, pero hermano, de eso de nada te va a servir si no lo sigues, si no obedeces. De nada te sirve que seas un teólogo si no obedeces. Pero también, hermano, te vas a perder si consultas un mapa equivocado. Y muchas de las veces nos dejamos llevar por el mapa de nuestro corazón. Y la escritura nos dice que el corazón es perverso y engañoso. Entonces, ¿por qué confiaríamos en nuestro corazón? Porque muy seguramente es lo que nos conviene. ¿Sí? Porque sé, y es que hermanos, y con temor y temblor lo digo, nosotros reconocemos que no somos tontos. Y sé que si yo reconozco que dice la palabra de Dios al respecto, yo no quiero ir a la palabra porque sé que Dios me va a confrontar con su verdad. Y entonces no, prefiero decir, no, yo siento que es mejor hacer esto. Y a veces hasta podemos sonar muy bíblicos, ¿verdad? Dios lo puso en mi corazón. Sí, hermano, pero si Dios puso en tu corazón, según algo que va en contra de la escritura, eso no te lo puso Dios, te lo puso el diablo. Porque hermanos, ¿cómo es que si la palabra de Dios dice que Dios no te va a tentar, cómo Dios va a poner algo en tu corazón que va a atentar contra su propia escritura? Es ilógico. Pero así de perversos y engañoso es nuestro corazón. Por eso es que no debemos confiar en él. ¿Y en qué debemos confiar? En la palabra autoritativa de Dios, ¿verdad? Ahí es donde debo de escudriñar, a ver el camino que Dios me dice que debo de trazar para hacer este negocio con esa persona incrédula. A ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Voy a ir y voy a pedir trabajo y me están ofreciendo trabajo, pero me dicen que tengo que trabajar todos los días y todo el día. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Y todavía podemos engañarnos y decir, Dios me está bendiciendo. O sea, ¿tú crees que Dios te está bendiciendo cuando ese trabajo te está llevando a alejarte de la comunión con Dios, cuando ese trabajo te está llevando a alejarte de tu intimidad con tu esposa, con tus hijos y de ni siquiera aparecerte en la iglesia? ¿Tú crees que eso es la voluntad de Dios? Claro que no, hermanos. No es así. El camino estrecho a una vida en integridad, hermanos, no se halla por casualidad, pero el obedecer al Señor y andar rectamente exigirá todo nuestro corazón, alma y mente al respecto, entregados completamente a hacer la voluntad de nuestro Señor. Y hermanos, los que postergan esto una y otra vez se endurecerán en sus prácticas viciosas, tal como lo dice Santiago. Ahí ustedes lo pueden leer en el capítulo 1, versículo 12 al 15. Por lo tanto, hermanos, la razón por la que tanto mal prevalece en el mundo es el resultado de que los hombres se hunden en su propia impureza y porque están dispuestos, escuchen con atención, hermanos, porque están dispuestos a rendirse más a sus propias inclinaciones que a las instrucciones divinas. Pero hermanos, la única protección segura es normar nuestra vida según la palabra de Dios. Pero creo, hermanos, que la clave también
Y creo que si pudiéramos ponerla en orden, en primer orden, la hallamos en el versículo 10 de Salmo 119. Dice, me he esforzado cuanto he podido por hallarte, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. Nuestra dependencia en Dios, hermanos, es la clave. El vivir en una comunión íntima con Dios, someternos a Él con sinceridad y de todo corazón, es la clave de vivir una vida íntegra, implorando la ayuda de Dios para no resbalar debido a nuestra debilidad. Y el salmista, hermanos, no se orgullece ni siquiera de su propia preparación, como si hubiese él empezado a buscar a Dios, sino que alaba la gracia que ha experimentado y al mismo tiempo aspira a tener perseverancia para mantenerse en el camino de Dios. Porque, hermanos, a menos que Dios nos restrinja, instantáneamente nos apartaremos y nos desviaremos. El modo más seguro de limpiar el camino de nuestras vidas es buscar a Dios mismo y esforzarnos por permanecer en una comunión íntima con Él. Hemos de ser, hermanos, buscadores tan sinceros e íntegros que no tengamos ni tiempo ni deseos de descarriarnos. Y por último, el salmista nos dice en el versículo 11, he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y aquí, hermanos, se nos informa que estamos bien fortificados contra las acechanzas del enemigo cuando la ley de Dios está profundamente establecida en nuestros corazones. Porque a menudo, a menos que ella tenga, la palabra de Dios esté enraizada, esté firme en nuestro corazón, muy rápidamente caeremos en el pecado. Si no nos inundamos de la doctrina de Dios y no estamos bien compenetrados con ella, hermanos, Satanás rápidamente nos sorprenderá y estrangulará en sus redes. Entonces, nuestra verdadera salvaguarda no está en el escaso conocimiento de la palabra, ni en una búsqueda descuidada de ella, sino en conservarla con profundidad en nuestros corazones. Y hermanos, hay mucha diferencia entre los cristianos y los mundanos, o debería de haber mucha diferencia. El mundano tiene sus tesoros en sus joyas, en sus casas, en sus videojuegos, en su celular, en sus carros, en su trabajo, en su familia, etcétera. Pero el cristiano lo tiene adentro, en su ser, estando Dios con él y la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros, como estudiábamos la semana pasada en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Entonces, hermanos, a lo largo de estos versículos podemos observar la responsabilidad que tenemos para vivir una vida íntegra. Hermanos, no podemos ser negligentes y pensar que Dios hará todo y que nosotros solo debemos dejar que Él haga todo. Dios nos ha dado todo, sí, hermanos, para que nosotros en una dependencia con Él, esforzándonos y siendo valientes, cuidemos de hacer todo conforme a su palabra y que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Eso nos lo dice Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Y eso es como introducción, hermanos. Así es que ya saben hasta a qué hora voy a terminar. No se crean. Voy a tratar de terminarlo justo.
Así es que quiero hablarles de esto hoy, hermanos, de esa integridad y de esas responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos para vivir una vida en integridad y con ello podamos glorificar a nuestro Dios como Él lo merece. Y la verdad es que no me va a alcanzar para ver todo, hermanos. Solamente vamos a ver 6 responsabilidades, solo 6. Y hermanos, si no consideramos la integridad como algo valioso y no negociable, escuchen con atención, tarde o temprano, por nuestra falta de integridad, terminaremos violando cada uno de los demás valores que decimos tener. La integridad involucra el corazón, lo que yo siento, la mente, lo que yo pienso y la voluntad, cómo yo actúo. Así es que, hermanos, una vida verdaderamente piadosa, íntegra, es la vitrina de nuestra integridad, porque revela nuestro compromiso de amar y obedecer a Dios. Cuando tu conducta es consistente con quien pretendes ser y cuando tus obras están de acuerdo a sus palabras, ustedes son una persona íntegra, hermanos. Pero eso requiere una diligencia, un cuidado, una atención absoluta hacia todos los aspectos de nuestra vida. Así es que hay varias responsabilidades claves que todos los cristianos, hermanos, deben cumplir para desarrollar esa integridad. Y el día de hoy, como les dije, veremos solo 6 por cuestión de tiempo. Así es que vamos a la primera, la pureza sexual. La primera responsabilidad que tenemos para vivir en integridad es la pureza sexual, la dignidad del matrimonio. Hermanos, la cultura moderna está obsesionada por el sexo como nunca antes. Aún, eso es incoherente, hermanos, aún conociendo que hay la posibilidad de contraer SIDA y otras enfermedades a través de la actividad sexual promiscua, más y más son las personas que lo toleran e incluso promueven el sexo fuera del matrimonio. Algunos de los evidentes y desalentadores resultados de esto, hermanos, de esa tendencia, son el aumento alarmante de los embarazos y los nacimientos ilegítimos. Y como consecuencia, la firme esperanza en el aborto para eliminar estos problemas que ellos dicen. Inclusive también otras de las consecuencias, hermanos, y resultados de esa promiscuidad son las violaciones y abusos de niños y una diversidad de enfermedades venéreas. Incluso el volumen que cada día va incrementando de contenido pornográfico y erótico del cine, la televisión, el Facebook, todo lo que tenga que ver con el internet y especialmente las diversas formas de insinuación sexual y que inclusive, hermanos, le damos cabida a veces, y lo voy a decir de una manera positiva, a veces sin darnos cuenta. Al ver una película que tiene insinuaciones provocativas, tú le estás dando entrada a tu propia casa. Por eso debes de cuidar lo que estás viendo. Porque esto va en aumento, hermano. No podemos, hermanos, continuar violando el estándar de moralidad e integridad sin acabar sufriendo algunas consecuencias terribles. Hombres y mujeres se involucran en toda clase de actos sexuales ilícitos y de conductas perversas que son aceptados plenamente por el mundo. Pero hermanos,
según la norma divina, la impureza sexual es siempre un pecado y siempre será condenada. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, vayan ahí conmigo, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y versículos 5 y 6 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, el apóstol dice a todos los creyentes: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y de la misma manera, el autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, nos amonesta diciendo lo siguiente, hermanos: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El mismo pecado sexual es condenado tanto implícita y explícitamente en los tres pasajes que acabamos de leer, hermanos. Pero Dios nos ha proporcionado el medio de evitar tal pecado sexual a través de la institución del matrimonio. Por eso Pablo declara en Primera de Corintios capítulo 7 versículo 2: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Sin embargo, hermanos, el Señor no estableció el matrimonio simplemente como una medida preventiva contra la fornicación. No solo es eso el matrimonio. Dios considera honroso el matrimonio y quiere que nosotros tengamos la misma elevada estimación del matrimonio. Porque Dios es muy serio, hermanos, en cuanto a la pureza sexual. Por eso nos dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3 y 4, lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Así es que, hermanos, parte de nuestra responsabilidad es que nos mantengamos sexualmente puros. ¿Sí, hermanos? Segunda responsabilidad: contentamiento. Estar satisfechos con lo que tenemos. Esa es otra responsabilidad que es sumamente importante si queremos ser personas totalmente íntegras. Es el contentamiento o el estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. El autor de Hebreos nos ofrece esta sencilla exhortación en cuanto al contentamiento. Ahí en el capítulo 3, hermanos, en el versículo 5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Sí, hermanos? La avaricia es una de las principales maneras como se manifiesta el descontento. Porque la avaricia, hermanos, es una actitud, es el anhelo de adquirir cosas. Significa que prácticamente concentraremos toda nuestra atención
en ganar más dinero o en adquirir nuevos bienes, ya sea que lo logremos o no. Y cuanto más tenemos, más queremos. Y cuanto más queremos, menos satisfechos estamos. Por eso Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 lo siguiente: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Según las escrituras, hermanos, el amor al dinero es una de las maneras más comunes de demostrar la avaricia. El dinero puede utilizarse para comprar casi todo lo que deseamos, y por eso es lo mismo que codiciar riquezas materiales. Y obviamente, hermanos, debemos buscar liberarnos de cualquier deseo vehemente de riqueza material. Tal deseo indica que confiamos en las riquezas y no en el Dios vivo. Y Pablo lo dijo a Timoteo cómo debía tratar este asunto ahí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así es que, hermanos, el amor al dinero y a las cosas materiales se pueden evidenciar de muchas maneras. Para algunos es solo como una actitud, ¿verdad? De decir, no, tengo deseo, pero a lo mejor ni siquiera adquieren nada. Pero otros sí adquieren riqueza. Para ellos la emoción consiste en añadir más a lo que tienen. Les encanta aumentar sus cuentas bancarias. Les encanta incrementar sus carteras, sus acciones, si es que tienen acciones en algún lado, ¿verdad? O involucrarse inclusive en nuevas aventuras financieras. Algunas personas inclusive les encanta el dinero por el dinero mismo, y hayan satisfacción sencillamente en acumular el que tienen. En cambio, otros son ávidos consumidores a quienes les gusta comprar cosas nuevas y más caras, tales como ropa más elegante, entretenimientos hogareños más lujosos, mejores computadoras, automóviles más lujosos, vacaciones más lujosas, más exuberantes, para poder ostentar su propia riqueza. Pero hermanos, no importa cómo se muestre el amor al materialismo, esto desagrada a Dios. Todos nosotros somos tentados, algunos más a menudo que otros, a comprometer nuestro testimonio y a olvidar nuestra integridad por el puro placer de obtener ganancias materiales. Pero Dios quiere, hermanos, que tengamos contentamiento, ¿sí? Porque a veces para adquirir lo que quieres, a veces tienes que, estoy hablando al aire, ¿verdad? A veces tienes que robar, ¿sí? A veces tienes que hacer tiempo extra en tu trabajo, y eso te lleva a descuidar tu comunión con Dios, tu familia, tus hijos, tu iglesia, ¿verdad? Y todo porque a lo mejor quieres, no voy a decir marcas, quieres el teléfono más lujoso, ¿verdad? No sé, un carro más ostentoso, y empiezas a descuidar eso. Y ahí entonces se ve cuando te desvías y es quebrantada esa integridad con la que deberías de mantenerte. En tercer lugar, hermanos,
debemos mantenernos puros en la doctrina. Una de las tácticas más sutiles del diablo es la de apartar a los creyentes de la sana doctrina. Si nos puede confundir con doctrinas no bíblicas, dudosas, irracionales o cambiantes, Satanás habrá neutralizado por lo general nuestra efectividad. Aun cuando no seamos afectados por la infiltración de alguna falsa doctrina en particular, nuestro andar cristiano puede ser muy perjudicado por la pereza, por la falta de vigilancia o simplemente por la ignorancia en cuanto a los fundamentos doctrinales. Así es que, hermanos, una mala doctrina o una débil comprensión de la sana doctrina nos hace vulnerables a todo tipo de malas prácticas, incluso a un modelo frágil o inexistente de integridad. Por eso es que el autor de Hebreos nos recuerda dónde se halla nuestra ancla y nos insta de nuevo a seguir el camino correcto, diciéndonos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En el capítulo 13, versículos 8 y 9. Y hermanos, desafortunadamente, falsas doctrinas en sus diversas vertientes han plagado a la iglesia desde su comienzo. Falsos maestros debilitaron a la iglesia primitiva, distorsionando el evangelio. Y en los últimos 2 siglos, la amenaza más grande contra el cristianismo, y escuchen esto con atención, hermanos, la amenaza más grande contra el cristianismo bíblico no ha surgido desde las otras religiones mundiales más destacadas como el Islam, como el budismo, sino dentro de la misma iglesia, la cual ha hecho que muchas personas abandonen doctrinas fundamentales, tales como la deidad de Cristo, la inspiración y la autoridad de la Biblia, o inclusive la salvación solo por la fe, por medio de la gracia. Y durante su ministerio apostólico, el mayor temor de Pablo era la invasión de falsas doctrinas en la vida de los cristianos, en las nuevas iglesias que estaba él plantando. Y él sabía que la impureza doctrinal era la fuente de todo tipo de conducta impía. Porque, hermanos, ¿se acuerdan el pasaje que leímos de Salmos 119? Dice: ¿cómo va a mantener íntegro, cómo se va a mantener íntegro el joven? Viviendo conforme a tu palabra. Pero si esa palabra es mal predicada, mal enseñada, es desvirtuada, pues entonces no nos vamos a mantener íntegros. Por eso la importancia de que estemos en una iglesia donde se predica la sana doctrina. No a la perfección, porque los que estamos aquí enfrente somos seres humanos y nos podremos equivocar, pero haremos todo nuestro esfuerzo y viviremos en integridad para exponer la palabra fielmente, para que ustedes crezcan y den fruto en abundancia para la gloria de nuestro Dios. Y por eso es importante que se expongan a las enseñanzas que esta iglesia les da, hermanos. Por eso Pablo dijo en 2 capítulo 11, versículo 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo estaba también muy intranquilo, hermanos, por la inestable condición de los creyentes en Galacia. Por eso en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dijo lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto
os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo se dio cuenta que los falsos maestros pueden ser sinceros, pueden ser convincentes, pueden ser creíbles e incluso amables y agradables, pero Pablo también estaba convencido de que no debemos juzgar la doctrina a través de parámetros superficiales y subjetivos. El estándar supremo es la palabra de Dios. Por eso lo que estamos presentando como nuestra declaración de fe para esta iglesia, hermanos, lo estamos sustentando con las escrituras. Y su responsabilidad es que si en algo nos equivocamos, ustedes vengan con amor y misericordia y gracia hacia los líderes y le digan, a ver, hermano, creo que esto es incorrecto. No de que salgan huyendo y digan, no, aquí ya se desviaron. No, hermanos, vengan y exhórtenos para que nosotros estudiemos de nuevo y si hemos cometido un error, lo diremos públicamente y lo corregiremos con humildad como nos manda la palabra de Dios. Porque es grave, hermanos. En Gálatas 1:8 nos da una sentencia grave diciendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, esté bajo la maldición de Dios. Así es que, hermanos, la pureza doctrinal es el fundamento crucial sobre el que descansa toda la vida cristiana. Si queremos ser un pueblo que practica la integridad, que vive en auténtica santidad, nuestra doctrina tiene que ser sana. Por eso es que en Romanos, para extraer los siguientes 3 puntos que aún nos faltan, nos lo da con claridad Romanos capítulo 12, versículo 9. Ahí nos presenta 3 responsabilidades adicionales que debemos tener para poder ser personas íntegras. Y dice la palabra del Señor, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Estas exhortaciones prueban aún más que la búsqueda de integridad, hermanos, no es una búsqueda mística, no, ni ambigua, sino que es práctica y está basada en una obediencia consciente a la palabra de Dios. Así es que nuestra cuarta responsabilidad para vivir en integridad es amar sin hipocresía. Y aquí, hermanos, esa palabrita de el amor, sea sin fingimiento, esa palabra es la palabra ágape, que es la mayor virtud de la vida cristiana. Por eso es que Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 13, capítulo 13, versículos 1 al 3, lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así es que en el Nuevo Testamento, hermanos, declara que el amor es el rasgo del carácter alrededor del cual giran todos los demás. Y el apóstol el apóstol Juan escribió lo siguiente en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios
y Dios en él. Por eso es que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo otorga gran importancia al amor y inclusive lo dejó plasmado cuando le respondió a un intérprete de la ley, cuando le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué le respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso lo pueden leer en Mateo 22, 36 al 40. Por eso, hermanos, tiene sentido que el primer fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor, ¿verdad? Lo que nos plantea ahí. Y que el amor a los demás creyentes sea la principal manera como la gente sabrá que somos creyentes. ¿No dijo eso nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos iban a conocer que nosotros somos sus discípulos? Si se aman unos a otros. Así es que el amor es una parte tan importante en nuestra integridad, hermanos, que Juan afirma diciendo: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Y no estamos hablando de un amor romántico, hermanos, ¿eh? Y no nada más de decirle: ay, sí, hermano, te amo muchísimo. Pues eso lo incluye, pero eso se debe demostrar a través de tu obrar. ¿Sí, hermanos? Una persona que no demuestra amor verdadero en su vida no es un creyente. Sin amor no podemos dar por sentado que tenemos vida eterna y mucho menos que seamos una persona íntegra. Y recordemos cómo debe ser ese amor, el cual Pablo nos lo describe y que a veces nos podemos hasta saltar esa parte de la palabra, ¿verdad, hermanos? Porque nos lleva a un nivel humanamente imposible en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 al 7, diciendo: el amor es sufrido. Ese es el verdadero amor. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quinta responsabilidad, hermanos: odiar el mal. Así es que se desprende lógicamente que la persona que busque mostrar el amor verdadero también odiará el mal, porque odiar el mal es lo contrario de tener amor. Eso lo dice el salmista en el capítulo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Sí, hermanos? Y dice el proverbista en el capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sí? Y ese temor se muestra aborreciendo el mal. El creyente aborrecerá lo malo porque es lo mismo que hace Dios, aborrece lo malo. Cuando somos fieles seguidores de Cristo, que queremos seriamente ser conocidos por nuestra integridad, hermanos, no podemos adaptarnos a ninguna forma ni a ningún grado de mal. A nada, aunque tendremos esa lucha como nos lo expresó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, ahí ustedes lo pueden leer, esa lucha de querer hacer el bien pero no lo hacemos, que lo que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Y lo que no quiero eso hago, es una lucha, pero cuando un creyente confronta el pecado a veces sucumbe a él, su ser interno y piadoso rechazará finalmente el mal.
Es decir, sí, vamos a caer, eso es inevitable, hermanos, pero aún en esa caída nosotros vamos a rechazar finalmente ese mal y nos apartaremos de él con la ayuda de Dios. Y hermanos, el bombardeo constante de nuestros sentidos en la cultura actual por medio de los medios de comunicación masiva, con toda su inmoralidad y violencia, hace a veces difícil que nos ofendamos con algo. Pareciera como si ya estuviéramos vacunados contra todo eso, hermanos. Vemos una película donde hay matanzas, donde hay violencia, y decimos, ay, qué padre, hay que verla, está bien buena. Cuando eso debería de ofendernos, hermano. Si realmente odiamos el mal, simplemente desearemos evitarlo. Consideraremos al hombre justo del Salmo capítulo 1 cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, no podemos coquetear con el pecado y con el mal y no ser afectados por ello. Por eso es que el apóstol Pablo dice en sus 2 epístolas a Timoteo que la única respuesta segura contra la tentación del mal es huir. No coquetees, huye, hermano, huye lo más rápido que puedas. Nada de que voy a vencer la tentación. No, hermano, huye, huye. Por eso nos dice en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así es, hermanos, si seguimos la guía del Espíritu Santo y nos valemos de sus recursos, tendremos la disposición y el poder para resistir el mal. No importa con qué frecuencia o intensidad nos enfrentemos a eso, pero puesto que tenemos la mente de Cristo, podemos examinar todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 y 22. Y por último, hermanos, y ya voy terminando, esos versículos de Primera de Tesalonicenses, donde nos dice examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal, nos da el sexto punto, retener lo bueno. Esos versículos llaman claramente a los creyentes a ser discernidores, a evaluar todas las cosas cuidadosa y reflexivamente. Es así como podremos formarnos una opinión basados en la palabra de Dios, hermanos. Y ahí entonces sabremos qué rechazar y qué aceptar. Debe ser obvio que si vamos a odiar el mal, debemos retener lo bueno. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 9, dice que debemos seguir lo bueno. Al final de sus exhortaciones a los filipenses, el apóstol Pablo nos provee de una definición de bueno y de la manera que nosotros nos podemos adherir a eso. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué debemos hacer? En esto pensad. Así es que la clave aquí, hermanos, es separarnos de las cosas mundanas y saturar nuestra mente con las escrituras para que lo bueno gobierne nuestra vida y reemplace el mal. No podemos negar que la senda que conduce a la integridad
exige un esfuerzo disciplinado que muchas veces es difícil. Pero en todo momento, hermanos, Dios nos proporcionará toda la fuerza espiritual y los recursos de su palabra que son inagotables, que necesitamos para recorrer la senda con éxito. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es esforzarnos, ser valientes, como dice Josué 1, ¿verdad? Y dar la prioridad a nuestra comunión con Dios diariamente. Es diario, hermanos, diario. Y como conclusión, y esto lo extraje de manera literal del libro de Miguel Núñez, dice, hermanos, y cito textualmente: cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado que nos sostenga en el momento de la prueba. No podremos resistir los efectos de la avaricia, de la presión, el placer, la competencia, el poder y el orgullo si nuestro carácter no ha sido formado. Cuando no hay integridad, lo que creemos pierde todo su valor. Y hoy en día hay una gran pérdida de credibilidad entre los cristianos, precisamente porque no han demostrado con sus acciones lo que ellos profesan con sus palabras. Debemos procurar vivir de tal manera, hermanos, debemos procurar vivir de tal manera que la próxima generación pueda sentirse orgullosa del legado espiritual que hemos construido y que le hemos pasado, un legado del cual ellos se puedan beneficiar, se puedan alimentar y se puedan sentir orgullosos. Pero desafortunadamente no estamos trabajando para eso. No lo estamos cultivando en nosotros y tampoco en nuestros hijos. Queremos que ellos crean en la integridad por ósmosis, pero no es así como va a suceder. Los valores hay que cultivarlos de manera intencional y constante. Somos desafiados, hermanos, pero no cambiamos porque al recibir el desafío no lo recibimos con la intención de cambiar. Lo recibimos y decimos: qué buen mensaje, qué poderoso sermón. No escuchamos los sermones atentos a cómo pueden cambiarnos las verdades que escuchamos. Y asimismo, cuando leemos la palabra de Dios, nuestra intención muchas veces no es ser transformados, sino adquirir un mero conocimiento. Y entonces nos engañamos a nosotros mismos porque adquirimos convicción, pero esta no se traduce en conversión. Y este es uno de los peores engaños, hermanos. Pensar que por la convicción que recibimos en determinado momento y por lo mal que nos sentimos, ya hemos recibido la conversión. De ahí que en las iglesias encontremos muchas personas que se creen cristianas, pero que en realidad aún no han recibido la salvación. Y como hemos visto, la falta de integridad tiene consecuencias a todos los niveles, tanto personal como social, institucional, gubernamental y espiritual. Por eso resulta tan necesario, hermanos, meditar en lo que es la integridad y lo que no es, lo que ella requiere, lo que no se hace lo que nos hace quebrantarla y sobre todo lo que se necesita para comenzar a formarla y cultivarla en nosotros en primer lugar, pero también en nuestros hijos. ¿Sí, hermanos? Así es que roguemos al Señor, hermanos, para que cada uno de nosotros vivamos en integridad delante de Dios.
¿sí? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy nos has mostrado cuán importante es que nosotros vivamos de una manera íntegra delante de ti. Y en primer lugar y por sobre todas las cosas, queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos porque no hemos vivido de una manera íntegra. Perdónanos porque muchas de las veces cedemos a las inclinaciones de nuestro corazón. Perdónanos porque luego a veces justificamos nuestras acciones a través de tu palabra, pero no es lo que nos has mandado hacer. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que te hemos fallado. Perdónanos porque no vivimos con esas convicciones en nuestras vidas que tú has establecido en tu palabra. Y te ruego y te suplicamos que nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos lleve al cumplimiento de tu palabra, que vivamos en comunión contigo cada día. Ayúdanos a no desviarnos, ayúdanos a no preferir nuestros gustos, ayúdanos a no darle prioridad a nuestras preferencias, a nuestros entretenimientos, sino que realmente seamos hombres y mujeres íntegros, convencidos de que tu palabra es perfecta y que a través de ella podemos ser transformados y vivir de gloria en gloria para la alabanza tuya. Ayúdanos, Señor, que aunque caigamos, tú nos levantes, así como dice tu palabra, que el justo cae 7 veces, pero tú lo levantas con tu poder, con tu Santo Espíritu. Y te damos gracias, Señor, por todo el amor y la bondad que tú has mostrado para con nosotros, que aún viviendo sin integridad en muchas ocasiones, tú permaneces fiel a tus promesas, porque no es nuestra fidelidad la que nos gana el cielo, es nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, que Él sí vivió en integridad y que Él dio su vida por nosotros. Así es que te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has dotado de todo lo que necesitamos. Ayúdanos a depender de ti para vivir de manera íntegra delante de ti. Gracias por todos mis hermanos. Y te ruego que en toda la semana los acompañes y los lleves al cumplimiento de tu voluntad. Gracias por todo, bendito.